descripción física en la forma del campo. Pero en general en esos tiempos lo que de hecho hacía Faraday era pensar justamente en líneas de campo más que en fuerzas de Coulomb. Entonces lo que hace la descripción del campo eléctrico en este caso es eliminar la dependencia de la carga de prueba y quedarme con una cantidad que es el campo eléctrico. El campo eléctrico de alguna manera me dice, eh, es generado por la existencia de una carga, tiene cierta geometría, es obviamente un campo vectorial, ya hablamos al respecto también, perdón. Es un campo vectorial, tiene ciertas particularidades, no se puede cruzar en particular, eso es súper relevante, dado que de otra manera habría incertidumbre en qué dirección se va a mover la partícula, así que eso no es propio de un campo vectorial, no es propio de un campo en general. Esa es una de las propiedades matemáticas que les comentaba. Y ese campo eléctrico les diría, si existiera una carga de prueba, cuál es la fuerza entre esas dos, entre la distribución de carga y su carga de prueba, ¿sí? Entonces, en el caso de lo que estamos analizando ahorita, teníamos una visión que era el potencial, la energía potencial eléctrica, que nosotros la habíamos analizado como el trabajo que me costaría a mí, por ejemplo, a un agente externo, armar un sistema de cargas como este. Entonces, es una medida de la energía potencial que guarda el sistema, potencial eléctrica. ¿Por qué? Porque así, del mismo modo que nosotros hablamos como energía potencial gravitacional o energía potencial elástica, eh, esta energía potencial tiene justamente el potencial de ser convertido en otro tipo de energías, en particular, pues obviamente la energía cinética, ¿sí? Entonces, energía potencial eléctrica nos indicaba esa propiedad, pero como de hecho la calculamos a través del trabajo de la fuerza de Coulomb, esa es otra relación interesante entre esta. Esto es el trabajo. Entonces, si uno calcula el trabajo de la fuerza de Coulomb, uno encuentra justamente la energía potencial eléctrica, ¿sí? Como todo trabajo es una escalar. Entonces parece que restringimos nuestra descripción del campo eléctrico al en vez de al hacer esa manipulación matemática y encontrar ahora lo que es la energía, el trabajo. Y entonces, como es el trabajo que ejerce o que produce alguna distribución, algún agente externo, este, parecería como si hubiera perdido información, ¿sí? Pero no, porque de alguna manera la fuerza de Coulomb es consecuencia de que yo o algún agente externo hizo trabajo sobre el sistema y por lo tanto almacenó energía en nuestro sistema. La fuerza eléctrica es una consecuencia de alguna manera de ese trabajo que fue efectuado para tratar de convertir, para tratar de construir esta distribución de energía, ¿no? Y después lo que hicimos fue algo similar en el sentido de que si bien muy comúnmente no estamos lidiando con partículas puntuales, pues la fuerza eléctrica como tal no nos interesa. ¿Por qué? Porque del mismo modo que aquí la fuerza eléctrica es pocas veces utilizado porque estamos muy comúnmente lidiando con distribuciones homogéneas de carga, es decir, extendidas en comparación y la interacción con algunas partículas más pequeñas, la energía potencial eléctrica es similar, es decir, muy comúnmente yo quiero conocer más bien cuánta energía potencial yo tengo almacenada en en un cuerpo alargado, más que su relación con otra partícula u otra carga puntual. Entonces también eliminamos la dependencia con nuestra carga de prueba y obtenemos lo que se conoce como potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, este potencial eléctrico, si ven algunos otros libros, en vez de P le llaman phi, la letra griega phi, y eso es porque si después buscan en algún otro libro, oh, mira esto. Entonces, si ven algunos otros libros, puede ser que utilicen la letra griega phi.
en vez de la B, ¿sí? Y lo que nos dice entonces esta potencial eléctrico es el, la energía potencial por unidad de carga de prueba que tiene almacenada nuestro sistema cargado, ¿sí? O igual, es un escalar. Entonces parecería como si estuviéramos perdiendo información vectorial, pero resulta que no, porque entre B y E existe una relación que vamos a ver más adelante, que de hecho tiene que ver con la operación gradiente sobre el potencial eléctrico. Si uno calcula la gradiente del potencial eléctrico, obtiene uno de vuelta al campo eléctrico. Entonces veremos que existen dos maneras de calcular el potencial eléctrico. Es uno a través de la integración directa de elementos infinitesimales, u otra, calcular el potencial eléctrico y después aplicar el gradiente, y ahí mismo en esa operación de gradiente podemos utilizar alguna de las condiciones geométricas de simetría para no tener que calcular todos los términos del gradiente. Y nos quedamos nada más con los que nos interesan, que es el que pensaríamos que es el único importante. Entonces eso también lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Entonces esto cierra de alguna manera o resume lo que vamos hacia de dónde venimos, en el sentido de la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, lo que hemos avanzado hasta ahorita, que es la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico, y a dónde vamos, que es la parte del cálculo del campo eléctrico a través del potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces, otra cantidad, a veces estas referencias, ¿se acuerdan? En este caso, como estoy calculando un trabajo para calcular la energía potencial eléctrica, pues requiero algún punto de referencia, es decir, algún punto inicial en el cual yo empecé la chamba de hacer trabajo para construir mi distribución de carga. Sin embargo, es muy común también que en vez de calcular la energía, o sea, el potencial electrostático, se calcule la diferencia de potencial eléctrico. A veces le llamo electrostático eléctrico. De hecho, también son dos notaciones que se utilizan a veces de manera indistinta o diferente en diferentes libros. Estamos hablando de este potencial B o phi, ¿no? Creo que justamente cuando le llaman phi, le llaman potencial electrostático. Entonces, a veces, le voy a escribir aquí, a veces es útil calcular no el potencial eléctrico, sino la diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, esto se le conoce usualmente como delta B. A veces nada más se conoce como B, como diferencia de potencial. También por eso la notación de B es lo que a veces nosotros conocemos como diferencia de potencial. Este, eh, Más en circuitos, digamos, ¿no? Y esto sería el potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en A. Es decir, pues nos daría la energía potencial en B menos la energía potencial en A entre Q0. Entonces, del mismo modo que la energía o el campo, la fuerza de Coulomb la podemos calcular a partir, más bien, la energía potencial eléctrica la podemos calcular a partir de la fuerza de Coulomb, también podemos calcular el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico directamente. Y de hecho de alguna manera se parecería al trabajo, en el sentido de que, lo voy a escribir, es posible calcular B a partir de E directamente. Entonces, para eso, por ejemplo, pensemos en un campo eléctrico constante originado por alguna otra distribución de carga. Y yo lo que quiero saber es cuál sería eh, la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y los puntos B si yo tengo una carga positiva, por ejemplo.
Entonces, si yo tengo una carga positiva, yo sé que esto sería la fuerza de Coulomb y yo en cambio voy a mover mi partícula en la dirección de S, de A a B. Entonces el trabajo que yo tengo que realizar para mover mi partícula de A a B sería Fx por delta X porque son colineales y esto por lo tanto sería menos U0 E por L. ¿Sí? Lo voy a escribir, bueno, sí, está correcto. ¿Sí? Y como el delta U es igual a menos el trabajo, o sea, el trabajo que yo realicé para mover mi partícula de A a B es lo que el campo ganó como energía potencial eléctrica. Entonces, utilizando nuestra definición de potencial eléctrico, BA menos BE, entonces sería nada más E por L, donde L, perdón, es este segmento, esta longitud L. Entonces eso nos hace ver, tiene una forma muy sugerente, que eso de hecho también parece el trabajo, pues era algo que también ya habíamos pensado desde aquí arriba, puesto que pues, la única diferencia entre el inverso del trabajo, que realiza un agente externo, que es lo que gana el campo eléctrico como energía potencial, es nada más una Q0 de diferencia. Y de hecho esa es la misma diferencia entre fuerza eléctrica y campo eléctrico. Entonces vamos a encontrar que pues, justamente la expresión general para el potencial eléctrico es muy similar a lo que ya habíamos conocido como energía potencial eléctrica. ¿Sí? Por favor, indíquenme cuando yo puedo pasar a la siguiente diapositiva. En lo que termina en un paréntesis rápido. Para recordarles que la próxima semana es la fecha límite para registros de estudiantes a los proyectos de servicio social. Entonces, les comenté, también soy parte de esa comisión de servicio social, entonces, cuando es necesario, siempre es importante recordarles esto por si se quieren agregar a algún proyecto de servicio social en este primer periodo. Va a haber un siguiente periodo. El siguiente periodo empezaría para registros de proyectos, es en abril, el 12 de abril, y el registro de estudiantes sería hasta el 24 de mayo. Pero si no se registran algún proyecto ahorita, pues lo pueden hacer hasta el 24, después del 24 de mayo, en la siguiente data de periodos de registros, digo, de proyectos de servicio social. Y en principio yo creo que la siguiente es hasta el segundo semestre. Ahora va a haber dos por semestre. Bueno, ya puedo pasar, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, por mi parte sí. Gracias. Gracias, Andrea. Entonces, para el caso más completo, con E no constante, entonces la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, de hecho, es algo que parece mucho al trabajo, es E punto ds directamente. Y eso lo podemos ver pues justamente de la relación entre energía potencial eléctrica y potencial eléctrico y entre fuerza de Coulomb, que es la fuerza que realmente con la que estamos luchando para poder armar nuestro sistema. O un agente externo está en contra o a favor a veces, para este caso, para formar nuestro sistema. Entonces era natural que saliera de esa manera. Y entonces esa sería la diferencia de potencial. Y en general, ya nuestra potencial eléctrico en cierto punto P sería el equivalente de llevar nuestra carga desde este infinito hasta el punto P y tenemos que hacer esta integral de algo parecido al trabajo. ¿Sabes? Para los que están llevando cálculo vectorial, eso es una integral de línea. Por eso el trabajo se define de alguna manera como una integral de línea de una fuerza y un desplazamiento. Es justamente el mismo tipo de
Es el mismo ente matemático, ¿no? Entonces, esto implica que entonces esto yo lo puedo escribir como Q, ay, perdón, no sé por qué le puse así, Q entre 4pi epsilon 0 por la integral desde infinito hasta, le voy a cambiar hasta un punto P, pues mejor voy a poner un punto R, que es un cierto punto del espacio R, de dr entre R cuadrado, y por lo tanto nuestro potencial eléctrico se puede escribir como 1 entre 4pi epsilon 0, Q entre R. Y esta es la ecuación que vamos a estar utilizando un poco más adelante para calcular la energía, el potencial eléctrico de distribuciones de carga homogéneas. Vamos a volver a regresar a el potencial eléctrico, a calcular esto para distribuciones, pues sí, parecidas a las que habíamos visto cuando calculamos el campo eléctrico, pero van a ver que esto requiere menos consideraciones de simetría. El cálculo es directo. Y a veces es incluso más sencillo porque nada más es 1 sobre R. Así que las integrales suelen ser un poquito más simples. Eh, con el inconveniente que después tienen que derivar para encontrar el campo eléctrico. ¿Ok? Pero bueno, crean, es mucho más simple a veces calcular el potencial eléctrico que el campo eléctrico. Y es lo que ya les había comentado en la clase pasada. En la actualidad todavía hay mucha gente que hace investigación justamente en sistemas cargados y terminan todos calculando el potencial eléctrico más que el campo eléctrico por la facilidad que tiene justamente el tipo de cálculo relativo a nada más calcular algo como Q entre R en vez de Q entre R cuadrada. Y una vez que tienen el potencial eléctrico, ya podemos calcular el campo eléctrico si quisiéramos. Y a veces ni siquiera se calcula, simplemente se queda todo en términos de potencial eléctrico porque ya hemos aprendido a interpretarlo de manera adecuada. Entonces, a pesar de que el campo eléctrico es algo mucho más directo, más tangible, porque está asociado con la fuerza de Coulomb, el potencial eléctrico es suficiente, es una descripción completa del problema. ¿Ok? Entonces, esta integral de línea hace ver. Profesor. ¿Quién me está hablando? Perdón. A ver. Soy yo, profesor Pablo. Me quedé con una duda precisamente sobre la integral de línea. ¿Podría volver a repetir esa parte, por favor? Sí, esta integral que tenemos aquí, en el caso de la energía potencial eléctrica, era directamente, habíamos asociado justamente la energía potencial eléctrica como el trabajo que requiere uno para mover las cargas o para construir nuestro sistema, ¿no? En este caso, esto ya no es el trabajo, porque E no es una fuerza, ¿sí? Pero sigue siendo una integral de línea. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la trayectoria sobre una línea y estoy haciendo el producto punto entre un campo vectorial y el desplazamiento. Yo creo que con el siguiente ejercicio que justamente íbamos a hacer ahorita, Pablo, quedará claro que se refiere con integral de línea o pues tal vez con esto estés recordando lo que están viendo en clase de cálculo vectorial, ¿no? Es que le iba a comentar, profesor, que, si es escalar sería más bien una integral de trayectoria, ¿no? La trayectoria mira, si es una trayectoria, una integral de línea tiene esta particularidad, ¿no? Estamos haciendo una integral sobre una secuencia de pasos que nos llegan entre dos puntos, entre este punto y este punto. ¿Por qué dos puntos? Porque al final de cuentas, cuando cambio esta cantidad, o sea, mi espacio de coordenadas de cualquier cosa a esto, estoy haciendo una integral de llevar desde cierto punto hasta el punto R que me interesa, ¿sí? En el contexto de que esta ds es una coordenada espacial, es una integral de trayectoria, en efecto, ¿sí? Pero en particular, más general, es una integral de línea. ¿Sí, Pablo? O sea, esto de ese, como es un Sí, profesor. desplazamiento, es una trayectoria como tal. Sí, ¿Perdón? profesor. Yo creo que ahora sí ahora iba a pasar un ejemplo, ¿verdad? Creo que ya con eso ahora Sí, sí me quedaría un poco más claro. justamente vamos a eso. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, justamente para tratar de dilucidar, también para hacer un primer ejemplo típico de cálculo
de potencial eléctrico. Ese es el tipo de ejercicios que son típicos de resolver cuando me refiero a el cambio o la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, ¿no? Eh, pero también nos va a ayudar para entender algunas particularidades de esta integral tan interesante que es la de E punto ds, ¿no? Que es una integral sobre alguna trayectoria, es una integral de línea. Entonces, por ejemplo, vamos a supongamos, aquí lo tengo mal escrito. Supongamos un campo eléctrico constante generado por alguna otra distribución de energía de carga, y una carga positiva. Entonces calcularemos la diferencia de potencial entre los puntos B y A. Y ahorita vamos a ver cómo son esos puntos. Entonces tengo mi campo eléctrico, por ejemplo, hacia abajo, ¿sí? Y mi trayectoria va a seguir esta secuencia. Los puntos, este es el punto A, este es el punto C y este es el punto B. Entonces supongamos que yo lo que hice para llevar a mi cuerpo y este lado es L. Este es el campo eléctrico E. Entonces yo quiero calcular la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, para calcular la diferencia de potencial, en principio, yo lo que tendría que hacer es calcular esta integral, E punto ds, entre los puntos A y los puntos B. Pero, nada me dice que yo no pueda dividir esa integral en algún punto intermedio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, calcularemos delta EB, pero usando la trayectoria A, B, C. Y lo compararemos con lo que obtendríamos de manera directa si me fuera directamente A contra B. Sí, entonces esto nos dirá una particularidad de este potencial eléctrico. No depende de nada más depende de los puntos iniciales y finales, no de la trayectoria. ¿Sí? Entonces queremos corroborar esto. Entonces primero calculemos, por ejemplo, BC menos BA. Entonces esto sería la integral de A a C de E punto ds. Y en este segmento, mi ds es en esa dirección. ¿Sí? Esa es la trayectoria que yo voy a seguir. Entonces, esto sería la integral de A a C de E, que sería la magnitud del campo eléctrico, por la magnitud de S, por el coseno del ángulo entre ellos. Y de hecho que este coseno termina siendo coseno de pi menos teta. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico va para acá y, y el desplazamiento va a esa dirección. Entonces el ángulo entre ellos es de hecho todo este ángulo, que termina siendo pi menos el ángulo teta. Ese ángulo teta es parte de la geometría del problema, es decir, yo para mover a mi cuerpo de A a C estoy siguiendo una trayectoria que está inclinada a cierto ángulo teta. De hecho va a ser irrelevante cuál va a ser ese ángulo. Si ese ángulo es mayor, pues significa que simplemente voy a tener que desplazar la partícula más hasta acá, pero siempre voy a llegar a un punto C que es, digamos que está a la misma altura de B. Ese es el caso. Si el ángulo teta fuera un poquito menor, entonces me muevo más directo y desplazo menos trayectoria. Pero veremos que no es importante el largo de la trayectoria, porque estamos peleando siempre contra el mismo desplazamiento total en la dirección del campo. Ese E punto ds justamente mide eso. ¿Sí? Entonces, eso termina siendo, pues con las propiedades ahí tienen que sacar el coseno de pi menos teta,
Eso termina siendo E, porque como es constante, lo puedo sacar de la integral, por el coseno de teta, por la integral de A a C de ds. Entonces, ¿pero qué es ds? Pues ds sería todo este segmento, ¿no? Ya cuando termine de integrar la trayectoria, termino obteniendo todo el segmento que tengo en esta hipotenusa. Pues, por lo tanto, y la integral de A a C de ds sería el segmento AC, es decir, ese sería L sobre el coseno de teta. Y me comenta cuando puedo pasar la diapositiva, por favor. Listo, profe. Bueno, por mi Listo, parte ya, profe. no sé mis compañeros. Bien, gracias. Entonces, esto implica que PS menos BA, juntando todo, sería E coseno de teta por L entre coseno de teta. Es igual a E por L. ¿Ok? Eso sería nuestro primer segmento, BC menos BA. En el segmento, CB, como E y DS son perpendiculares, entonces BB menos BC es igual a 0. Es decir, durante todo este segmento, yo puedo intentar hacer la integral, pero fíjense que mi desplazamiento de S en ese segmento va a ser en esta dirección. Y mi campo eléctrico es perpendicular a esa dirección. Entonces, no voy a hacer, esa integral va a ser siempre 0, no importa qué tan larga sea. Entonces, eso me hace ver que ya mi diferencia de potencial entre los dos puntos, entre B y A, sería pues BB menos BC más BC menos BA, cortando en trozos, y eso nada más sería EL. Y fíjense que este resultado es el mismo resultado que si yo me hubiera ido por la trayectoria AB. ¿Por qué? Porque en ese caso, este E punto de S es la magnitud de E por la magnitud de S por el coseno del ángulo entre ellos. El coseno del ángulo entre ellos es pi, por lo tanto es menos 1, que con este menos se va. Y yo lo único que obtengo es E, que lo puedo sacar de la integral de nuevo, y me queda E, y me queda la integral de A a B de ds, que es L. Entonces obtengo justamente el mismo resultado que yo hubiera, que si yo me hubiera hecho directo sobre la trayectoria. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí. Y más aún, no importa qué trayectoria yo escoja, siempre, siempre, siempre tengo el mismo resultado. Si yo hubiera escogido una trayectoria más elaborada, como por ejemplo, en vez de llegar acá, pasarme de largo, bajar y volverme a irme para acá, por ejemplo, es una trayectoria bonita. Por acá, bajo y me voy para allá. La diferencia de potencial, si yo hago el cálculo, es decir, tendría que realmente hacer el cálculo de cuánto es esto, y este segmento ya lo conocería de alguna manera, o sea, ya sé que es este mismo segmento o similar al segmento CB. ¿Por qué? Porque no importa qué tan largo sea esto,
en este segmento como E y DS son perpendiculares, pues mi diferencia de potencial es cero. Entonces eso nos da como que una relación intuitiva de a qué se refiere eso de diferencia de potencial, ¿no? Es un indicativo de que si el campo eléctrico varía o no varía en ese segmento o en esa trayectoria. Si en ese segmento, en esa trayectoria, no hay variación del campo eléctrico, o sea, estoy moviéndome perpendicular al campo eléctrico de alguna manera, en ese segmento no hay, nunca hay diferencia de potencial, porque E.ds siempre son perpendiculares, y me quedo en una región en la que pues no gano ni pierdo energía, o sea, me quedo igual. ¿Por qué? Porque cuando yo me muevo de aquí para allá, estoy luchando contra el campo. Y por lo tanto, el campo está ganando energía, que se puede convertir en otra energía. Hay un cambio positivo en la energía potencial. Si yo fuera de B a A, al contrario, estoy ayudando al campo, ¿sí? Entonces, el trabajo sería opuesto. Entonces, voy a continuar en el sentido de seguir desarrollando las ideas de potencial eléctrico. Ya veremos más adelante, tal vez la próxima semana, algunos otros ejercicios relativos a este tipo de trayectorias. Todavía no he diseñado las tareas para este siguiente parcial. Lo voy a hacer en el sentido de que para la próxima semana, que sería una semana antes de irnos de vacaciones, les voy a dejar tarea para que si pueden avancen, si no, pues como sea, son vacaciones, ¿no? Para eso están, pero al menos para que estén indicadas ahí cuáles van a ser los ejercicios relativos a potencial eléctrico, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esto, o cálculos de diferencias de potenciales entre dos puntos sujetos a cierto campo, y lo que vamos a ver más adelante, que es el cálculo como tal de campo eléctrico, del potencial eléctrico de distribuciones extendidas de carga, ¿sí? Hasta ahorita vamos bien, ¿todo bien? Sí, profe, gracias. ¿Qué me hizo? Queda un minuto. Por parte me movió el menú, ¿no? Iba diferente. Nunca había visto ese menú. No puedo seguir trabajando. Profesor, Sí, ¿qué pasó, Alberto? yo tengo una pregunta. ¿Qué hubiera Sí. pasado, por ejemplo, si hubiera sido una carga negativa? Si es una ¿Cómo carga, interpretaríamos el signo del cambio de potencial eléctrico? pues en este caso, la diferencia de potencial no tiene una relación directa con la carga de prueba, recuerda, Alberto. Si bien había puesto una carga positiva, era, por ejemplo, para ejemplificar, y aquí ya no puedo, ya no puedo cambiar al apuntador. Recuerda que esta diferencia de potencial eléctrico no es una propiedad de la carga como tal. O sea, la carga de prueba, una vez que la ponga ahí, es como yo puedo calcular, por ejemplo, a través de conocer la diferencia de potencial, cuál sería la diferencia de energía potencial, pero ya cuando tengo la carga. Mientras, esta diferencia de potencial es una propiedad nada más de la propia trayectoria, no tiene que ver con la carga como tal. Era como en el caso del campo eléctrico. El campo eléctrico, la diferencia de campo eléctrico entre dos puntos, por ejemplo, cuando hacíamos cálculos de cuál iba a ser el campo eléctrico sobre un eje en nuestro disco, por ejemplo, ese indicativo, de alguna manera, eso ya nos decía
El campo eléctrico no dice nada, no dice nada con respecto a la fuerza de Coulomb, hay que poner la carga aquí, ¿no? En este ejemplo quise ponerlo de la carga positiva para hacer la analogía o el comentario de qué pasaría cuando ahora tengo una carga ahí que hace esa trayectoria, ¿sí? Cuando hago la trayectoria, cuando ya pongo la carga, es cuando yo me doy cuenta de que si voy de A a B y, por ejemplo, la carga es positiva, estoy haciendo trabajo sobre el campo por ejemplo, y eso hace que como la diferencia de potencial es positiva, con la carga positiva, la diferencia de energía potencial eléctrica es positiva y eso implica que el campo está ganando energía, porque yo estoy haciendo trabajo al poder moverla, ¿sí? Y en el negativo sería el opuesto, ¿sí? Entonces, eso es una propiedad nada más del espacio geométrico y de dos puntos cualquiera. Es cuando ponemos la carga ahí, es cuando tiene sentido, y en este caso tiene sentido en energía potencial eléctrica, como en el caso del campo eléctrico tiene sentido cuando pones la carga en el contexto de la fuerza de Coulomb. ¿Sí, Alberto? Sí, profe, ya me quedó más claro. Sí, es muy análogo a lo del campo eléctrico, ¿verdad? Sí, entonces esto Ya, es una propiedad del campo y de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo muy bonito de un potencial eléctrico elaborado. ok, profe, va. Gracias. Entonces, algo interesante sobre esto, el potencial eléctrico también aplica el principio de superposición. Es decir, que cuando yo tengo varias cargas y quiero calcular el potencial eléctrico, ya no la diferencia de potencial, el potencial eléctrico generalizado en un punto del espacio, lo que tengo es superponer campos. Y ahorita es cuando me encantaría tener mi, este, el problema es que voy a tener que hacer unos dibujos y me van a quedar muy raros. Entonces, veamos el caso del dipolo. De un minuto. Bueno, entonces el caso del dipolo. El dipolo eléctrico tenemos, si se acuerdan, una carga positiva, una carga negativa, separas una distancia d, y en esta geometría, digamos, yo quiero determinar el potencial eléctrico en un punto P a una distancia r del del centro del tipo, ¿sí? Entonces, en este punto, como quiero aplicar o sea, en este caso tengo que aplicar el principio de superposición. Quiero calcular el potencial eléctrico como tal, ¿sí? Entonces tendría que conocer cuál es esta distancia R1 y cuál es esta distancia R2, ¿sí? Entonces, fíjense que entonces el potencial eléctrico en el punto P, la energía, el potencial eléctrico, sí, sería 1 entre 4pi epsilon 0 por Q entre R1
que es la carga positiva, y después me queda menos, le voy a poner más, menos Q entre R2. Yo lo puedo reescribir como Q entre 4pi epsilon 0 por R2 menos R1 entre R1 por R2. Y en principio, este sería mi resultado del campo potencial eléctrico del dipolo. Entonces, pues sí, fue una aplicación directa de nuestra expresión del potencial eléctrico. Pero vamos a manipularlo un poco. Como en el caso del campo eléctrico, es muy común que la condición, una condición particular de es muy común que utilicemos o querramos tener una expresión más simple cuando la separación entre los dipolos, o sea, D en este caso, entre las dos cargas del dipolo, es mucho menor que la distancia a nuestro punto de estudio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer justamente. Como es una aproximación que es muy común, que sería como ver el dipolo desde lejos, siempre es la que se utiliza usualmente porque las distancias entre los dipolos, si usamos, por ejemplo, en moléculas, pues ahora en el orden de los Armstrongs, y siempre medimos campos eléctricos a mucha distancia mayor que eso, pues vamos a aplicar la misma aproximación. Entonces, usaremos la aproximación de que R sea mucho mayor que D. Entonces, como R es mucho mayor que D, si a este ángulo yo lo llamo teta, aquí hay un par de ángulos más, que sería este phi y este delta, por ejemplo. Pues si R es mucho mayor que D, incluso lo podemos ver ahí más en el dibujo, tanto en este caso, tanto delta como phi son parecidos a teta. ¿Sí? Y entonces yo podría calcular el término del numerador R2 menos R1 de esta manera. Si yo tengo aquí trazo una perpendicular sobre R2, entonces, fíjense que este segmento que tengo aquí es justamente R2 menos R1. Es la distancia que faltaría entre este punto, que por definición aquí es perpendicular al punto de la carga positiva y el punto P. Entonces, el segmento que marco de aquí a acá es la misma R1. Pues, por lo tanto, eso que tengo ahí es R2 menos R1. ¿Sí? Pero entonces, esto en principio tendría que calcularlo a través de phi. Pero también lo podrá calcular a través de teta. Entonces, R2 menos R1 sería D coseno de teta. Profe, no me quedó muy claro por qué ese pedacito es R2 menos R1. Por la manera en la que estoy construyendo este segmento, el segmento que te muestro aquí, digo, aquí me molesta mucho esto que no puedo ver mi tabla de... No puedo hacer poner el apuntador. Oye, se salió la aplicación, ¿verdad? ¿Ya no están viendo mi pantalla? Sí se ve, pero, o sea, se ve su pantalla, pero se ve otra. Bueno, ahora se ve su escritorio. El EasyCast no se veía. A ver, un minuto. Voy a Sí. volver a empezar transmisión a ver si ya lo veo. A ver, denme un minuto. Tengo que cambiar de red.
No me perdieron, ¿verdad? Entonces, voy a detener esto. Cierro esto. Esto. El problema que en Windows nunca es tan sencillo hacer esto. A ver. Ahí están. Ya están viendo el EasyCast, ¿verdad? Ya ven mi pantalla de nuevo. Mi pizarra. Sí, ya se ve, profe. Entonces, por la manera en la que construí este segmento, Alberto, fíjate que, como yo lo que hice fue sacar una perpendicular entre la parte positiva y la R2, entonces eso me hace que este segmento que es de aquí, de este punto que tengo aquí a es igual que de la parte positiva al punto P. Entonces, eso me hace ver que la diferencia entre R2 menos R1 es el segmento que me sobraba. ¿Sí? Perdón, profe, pero es que no vi qué punto señaló. Ah, perdón, ¿no lo Ok. ves? Lo voy a poner en rojo. O sea que entre este punto y este punto, sí, es que el asunto es que como no tengo aquí mi menú ahora, no sé qué pasó y ya no puedo cambiar a menú. Déjame ver, O igual como lo ahorita lo estaba poniendo con rojo, profe. No se preocupe. con el mouse. ¿Ves mi puntero? Sí, ese sí. Entonces, la distancia entre este punto y este punto, por la manera en la que yo armé este triángulo, que es perpendicular a esta, es la misma entre este punto y este punto. O sea, entre la carga positiva y el punto P. Entonces, de aquí a acá es lo mismo que de aquí a acá, y por lo tanto, este segmento adicional que tengo aquí es la diferencia entre R2 menos R1. ¿Sí? Entonces, este segmento de R2 menos R1 yo lo podría calcular a través de phi, como d coseno de phi. Pero si R es mucho mayor que la separación entre d, no hay mucha diferencia entre phi, teta y delta. Y como mi geometría más bien depende de este ángulo coseno, pues yo puedo calcular este R2 menos R1 como d coseno de teta. Y otra vez, ni siquiera tengo mi borrador. ¿Cómo me molesta esto? ¿Quedó un poco más claro, Alberto? Perdón. Y chicos, en general. Sí, profe. No, pues, déjenme ver cómo le hago. ¿Qué es que dice medio raro? Pero como ni siquiera voy a poder guardar esta tarea. Digo, estas notas. Siempre las tenía guardadas. Bueno, perdón. Entonces, y después, pues R1 por R2, pues yo lo puedo aproximar como nada más R cuadrado. Y por lo tanto, el potencial eléctrico sería Q entre 4pi epsilon 0 por D coseno de teta entre R cuadrado. ¿Y se acuerdan que era Q por D? Que es una cantidad que sale de manera natural en este asunto del dipolo. El momento, ¿no? El momento dipolar, que si se acuerdan nosotros le llamamos P. Será 4pi epsilon 0 por P seno de teta entre R cuadrado. Entonces, algo particular sobre esto, de entrada, primero, depende del coseno de teta. Es decir, que si yo estoy en teta igual a pi medios,
el potencial eléctrico es cero. ¿Qué puntos serían esos? Serían los puntos que están sobre la línea que une, o sea, la perpendicular a la bisectriz entre los dos, la carga positiva y la carga negativa. Entonces, fíjense que sí es una... O sea, en este pedazo pues, no tengo potencial eléctrico. Suena lógico porque no tengo potencial eléctrico en todos estos trozos donde el coseno de teta es pi medios. Porque en ese caso es cero. ¿Qué tiene de particular esos dos puntos, esos puntos, geométricamente hablando? O sea, serían todos los puntos que van sobre R, ¿verdad? Más bien que intenta hacer teta igual a pi medios, así que sería 90 grados. Y entonces son todas las líneas, todos los puntos que están sobre la perpendicular a la bisectriz. Es decir, digamos que estos. Y de ahí para la derecha. Y los voy a borrar porque pues, se ve bastante feo. Porque en esos puntos, si yo hago, si hago teta igual a pi medios, no importa cuál sea la R, ese punto P siempre está en ese segmento, en esa línea que une, que digamos que es la perpendicular en la bisectriz del dipolo. Porque en esos puntos es correcto que el potencial eléctrico se hace. Veanlo desde el punto de vista del campo Pues, eléctrico. Andrea, perdón. ay, perdón, porque estamos calculando que depende de teta, ¿no? Y pues coseno, bueno, del coseno de teta y coseno de pi medios es cero. Claro. Poco más fundamental. Porque en esos puntos el potencial Podría eléctrico ser. es... Ajá. Bueno, en este caso podría ser porque pues la diferencia de potencial siempre es cero. Sí, claro, la diferencia de potencial es cero, pero ¿por qué el potencial es cero en esos puntos? ¿Qué tiene de particular esos dos puntos? Eso es todos esos puntos sobre esa línea con respecto a la carga positiva y la negativa. Véanlo de esta manera. Si el potencial eléctrico es cero, eso implica que el campo eléctrico también es cero, ¿no? No hemos visto que la Ah, relación... Ya se te prende el foco, Andrea, ¿qué pasa? creo que, bueno, por lo que veíamos la simetría de los problemas, ¿no? O sea, tenemos dos campos eléctricos opuestos en signo y en magnitud iguales. Entonces ahí se cancelan ambos. Exactamente. En cualquier punto sobre este eje, tengo la misma distancia desde el positivo hacia el negativo. Y eso hace que, por ejemplo, si para el positivo sea para acá, el negativo sea para allá, y perdí la dependencia con respecto al campo eléctrico en esa dirección. Y mi potencial eléctrico ahí en la dirección Z hacia arriba es cero. ¿Ok? Eso veremos que tiene su relación con lo que analizaremos un poco más adelante del campo, la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Pero esos puntos son particulares. Esos puntos son particulares porque en esos puntos existe alguna componente que se hace cero. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la relación con potencial eléctrico y campo eléctrico, notaremos ese detallito sobre el campo eléctrico. Y ese, de hecho, ¿se acuerdan que esos eran los puntos que nos interesaban a nosotros? ¿Por qué? Porque sabíamos que en esos puntos el campo eléctrico solo estaba, por ejemplo, en esa geometría, solo estaba hacia la derecha, solo apuntaba hacia allá. Entonces, hay algo particular del potencial eléctrico que también me hace indicar que estos puntos donde el potencial eléctrico son cero, no significa que el campo eléctrico directo sea cero, pero hay una particularidad sobre ellos. Y en este caso son los únicos puntos donde la simetría es tal que una de las componentes es cero. Eso lo vamos a ver cuando veamos la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Entonces, ya que vamos a Profesor, nada utilizar... más yo ¿Sí, tengo Pablo? una duda.
O sea, si moviéramos una carga sobre ese eje, el trabajo también sería cero, ¿verdad? Mm, O sea, en ese caso, en este porque caso, pues, porque la diferencia de potencial es cero, pero solo sería sobre ese eje, ¿no? Y si teta es nada igual más a sobre, medios. nada más en este eje. En todos, cualquier otro caso, pues tienes que calcular la diferencia de potencial, Pablo. Sí, en efecto, sí. Déjenme, lo estoy viendo. Sí. Sí, en efecto, o sea, la diferencia de potencial en todos los casos es cero, y por lo tanto, recuerden que no es exactamente el trabajo, es el E punto de S, ¿no? No gana, el sistema no gana energía ni pierde energía si mueve una carga sobre esa línea, ¿sí? Más bien hay que pensarlo de esa manera, que si pongo una carga sobre esa línea, y la muevo, no hay diferencia de energía potencial, el sistema no gana ni pierde energía. Entonces eso hay que tener un poco de cuidado porque nos estamos refiriendo más bien a la energía potencial. El trabajo sí está metido de alguna manera, pero como estamos trabajando con el potencial eléctrico hay que tener cuidado con eso. ¿Sí, Pablo? Sí, profesor, sí tiene razón, o sea, más bien es como tener ahí o sea, bien, digamos, bien estructurada la parte conceptual, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense en algo interesante. Aquí les voy a mostrar. Este es el campo eléctrico justamente debido a este dipolo. ¿Sí? Entonces, este dipolo está medio raro. Aquí está. Entonces, lo que tengo aquí es una carga, en este caso positiva, una carga negativa. Entonces, si yo pudiera graficar de alguna manera por medio de la altura de esta superficie el potencial eléctrico, esa sería la forma que tuviera. ¿Sí? Entonces, en los puntos de las cargas positivas y negativas, pues el potencial eléctrico diverge. ¿Por qué? Pues porque en esos puntos nuestra expresión de 1/R1 y 1/R2, esta R1 se vuelve cero. Por lo tanto, el potencial eléctrico diverge ahí. Eso no es nada extraño, está correcto. ¿Por qué? Porque implicaría que es un punto de singularidad en el sentido de que si yo quisiera tener, por ejemplo, en el caso de la carga positiva, si yo tengo otra carga positiva y quiero acercarla a este punto, tengo que hacer un trabajo infinito para llevarlo aquí y se acumula energía de manera infinita dentro de nuestro campo eléctrico, ¿sí? Entonces, estas superficies que ustedes ven aquí son justamente el potencial eléctrico. Entonces, si yo tengo esta es otra manera de pintarlo a través de colores, yo creo que se ve mejor el 3D plot, ¿no? Entonces, en nuestra geometría sería algo como esto. Nada más que aquí quien hizo este app le gustó poner una geometría un tanto extraña. Ah, claro, o sea, es que yo la puedo ver. ¿Dónde la voy a poner? ¿Cómo está la geometría? Sería así, y por lo tanto esto lo subo acá, y esta la pongo acá, y más o menos, porque no queda, como es esto manual, lo puedo ubicar exactamente donde debería. Entonces, vamos a hacerlo lo mejor posible, pero no es tan fácil como parecería. Ok. Ahí está, esa es más o menos la geometría que nosotros veríamos, bueno, más bien así, y sería al revés, que es la carga positiva y la carga negativa, y no están en el lugar donde deberían. Esta es la que está mal. Entonces, la forma de nuestro potencial eléctrico, y ahora ya lo sé un poquito más de lo que debería, ajá, tiene esta particularidad positiva, negativa.
Las líneas que ven ahí no son nada más guías al ojo. Esos puntos son los puntos donde la energía potencial es cero, donde el potencial eléctrico, bueno, perdón, donde las líneas son superficies, digamos, equipotenciales. Es decir, si yo tomo cualquiera de estos puntos, utilizando la expresión analítica, y si no me recuerdo, esto no está en la aproximación de campo lejano, bueno, en la aproximación en la que la distancia entre la separación entre los dipolos es mucho menor que el punto en el que estoy estudiando. Este es el cálculo exacto, ¿sí? Entonces, las líneas lo que me indican son las superficies equipotenciales. Es decir, que si yo me pongo en una de esas líneas y la sigo, el potencial eléctrico nunca cambió, siempre fue constante. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estas líneas son un tanto extrañas, ¿no? Porque son aquí bastante concéntricas, pero si las ve uno bien, están ligeramente deformadas. No son concéntricas por completo, pues porque este en principio también tendría que ser concéntrico y no lo es. No es concéntrico porque termina deformada por la presencia de la otra. Si la otra no existiera, que sería ese campo, ese caso, y muevo mi superficie para acá. Eso sí es una superficie, eso sí son círculos concéntricos, perfectamente. Y ese sería el potencial eléctrico de una distribución, de una sola carga puntual. Si la ven en algunos otros libros, la representan, se ve mejor en el sentido de que esta cajita, como que la cajita de la simulación o del cálculo numérico más bien, se extiende más hacia abajo y hacia arriba. Pues se ve que cae a infinito, de hecho, les digo, tiene una divergencia ahí, tiene una singularidad en ese punto, ¿sí? Aquí está recortado, entonces ustedes deberían de ver, lo que deberían de ver de manera correcta es cómo esto sigue creciendo y de hecho crece infinito, ¿sí? En este caso sí son círculos concéntricos. Si yo tengo una carga positiva, ahora mi potencial eléctrico está levantado, ¿sí? Entonces, cuando tengo dos cargas, es cuando tengo esta distribución tan particular que hace que estos círculos no sean concéntricos, ¿ok? Ahora, lo interesante de esto es que si yo en esta misma condición calculo el campo eléctrico, sería en el control plot. Entonces, este es el mismo control plot. Ahora esto ya no es tridimensional, pero las líneas que están ahí siguen siendo las líneas de valor equipotencial. Y fíjense cómo justamente aquí tengo también la línea de la cual hablamos, que en este caso no tengo, también es una zona donde no tengo diferencia de potencial. Si me muevo sobre esa trayectoria, no voy a notar ninguna diferencia en el campo, en el potencial eléctrico, ¿sí? Pero lo interesante es que si yo aquí puedo dibujar, de hecho, el campo eléctrico. Y esas son las líneas del campo eléctrico. Entonces, esto es algo relevante que deben de tener siempre en cuenta al momento de analizar las superficies equipotenciales y su relación con el campo eléctrico. Por favor, apúntenlo por ahí. El campo eléctrico siempre es perpendicular a las superficies equipotenciales. De hecho, yo creo que ahorita les voy a escribir ese párrafo aquí en nuestras notas, porque sí es relevante que lo tengan apuntado. Pero ahorita, pues, si quieren, explicamos aquí en el diagrama y después regresamos a las notas. Entonces, resulta que si yo en cada punto del espacio evalúo las superficies equipotenciales, el campo eléctrico siempre es perpendicular a esas líneas de superficie equipotencial. Y tiene que serlo por un argumento que vamos a ver ahorita. Entonces, por eso también es muy útil conocer la diferencia de potencial o el potencial eléctrico. Porque si ya conozco el potencial eléctrico, identifico las líneas equipotenciales, donde el potencial eléctrico no varía para nada, y entonces, por lo tanto, yo conozco directamente el campo en esos puntos. Lo único que tengo que hacer es quitar la perpendicular sobre esos puntos, ¿no? A ver si, ¿sabes? Creo que si disminuyo la intensidad entre las cargas, se ven mejor las líneas, no, se ve. Sí, se ve igual. ¿Sí? Lo mismo pasa si yo tuviera nada más una sola carga, ¿no? Si yo tengo solo una carga y la ubico en el punto central,
Por esa razón, las superficies equipotenciales son círculos concéntricos. ¿Por qué? Porque los círculos, las perpendiculares de los círculos concéntricos son justamente radiales y por lo tanto es un indicativo de cómo debe ser el campo eléctrico en cada uno de estos puntos del espacio. Entonces, este es una representación geométrica bastante relevante, ¿no? ¿Va? Entonces, viendo esto, les voy a poner lo que les había Ah, comentado ahorita. Profesor, ¿Qué pasó, Luis? disculpe que lo interrumpa. No, Este diagrama que nos mostró usted, ¿lo obtuvo de alguna página que maneja este tipo de demostraciones gráficas o lo realizó usted en matemática? no, si ustedes buscan aquí en la página de Wolfram Demonstration Projects, es una página en la que mucha gente hace depositorios de este tipo de aplicaciones. Pues yo lo encontré aquí, el autor debe estar aquí abajo. ¿Quién es? ¿No? Wolfram. Contributed by John Smith for single authors, John Smith, Robert Ford, and Jane Doe. ¿No? Sí, entonces, estos son nombres genéricos. Entonces, quién sabe quién lo haya hecho. Posiblemente fue el mismo Wolfram, parecería, ¿no? Ah, ok. Entonces, búsquenlos y pues es muy buena aplicación porque pueden encontrar muchas cosas. Yo he buscado algunas cosas de electricidad y magnetismo. No he encontrado tantas. Si alguien encuentra algo, porque también es que el problema es que es por búsqueda de palabras clave y luego pues, cada quien, si se inventa un notebook como para demostrar algo, a veces se les ocurre ponerle nombres muy extraños dependiendo de lo que uno quería demostrar, ¿no? Entonces me ha complicado un poco encontrar esto. Entonces, de pura casualidad encontré está muy interesante. Si lo quieren descargar, búsquenlo, así se llama, Electric Dipole Potential. Y pueden ver el código fuente. De hecho, miren, aquí está el código fuente. Y de hecho, aquí vemos que la relación es la relación exacta, sí, exactamente, no hay ninguna aproximación. La energía potencial es Q1 entre X menos X1 al cuadrado más Y menos Y1 al cuadrado, raíz cuadrada, esto es R1, y X menos X2 al cuadrado más Y2 menos Y2 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto es la otra R. Entonces, dentro de lo que cabe, realmente no es un código muy complejo, nada más es un manipulate para poder controlar esto. El detalle sí es calcular las, la- las flechas del campo eléctrico. Eso es donde se hace. Esto no está aquí, entonces, como que hay parte del código que no veo. Ah, aquí está. Field row scaling function field. Y field es ah, justamente sacó la derivada. Para calcular el campo en esta aplicación, lo que hace es calcular el gradiente. Eso es lo que les digo que nos hace falta todavía revisar un poco más adelante, que es la relación entre el potencial, que sería esto, que es esta forma que está aquí, y el campo eléctrico, de hecho, es directamente menos el gradiente. Pues aquí lo que está haciendo matemáticas es sacar menos el gradiente en función de las coordenadas X y Y. Bastante interesante, muy ingenioso, porque eso nada más hace que sean unas cuantas líneas para el cálculo de estas propiedades. Y ya lo demás, todo que parecen muchas líneas, lo único que hace es crear este manipulate, ¿no? El que yo pueda cambiar el intervalo del ploteo, que si lo quiero hacer 3D plot o control plot, si puedo mover la posición de la carga, y la intensidad de la carga. Bastante interesante. Entonces, si les llama la atención, búsquenlo y si no lo encuentran, me avisan y se los mando. O lo subo al aula virtual. ¿Va? Ok, profe, muchas gracias. Está interesante, ¿no? Pues, eso sirve para muchas otras aplicaciones en física, también es muy útil, ¿no? Entonces, eso es voy a escribir lo que les comenté, ¿no? Al evaluar B para cierto distribución de carga, podríamos encontrar las zonas donde
B es constante. A estas líneas o superficies, si el caso, por ejemplo, si fuera 3D, se les conoce como superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. Y tienen la característica de que si se mueve una carga en esta línea, no se hace trabajo. O no cambia la energía potencial del sistema. Entonces, si son equipotenciales, significa que si cálculo BB menos BA, la diferencia de potencial, es cero porque tienen el mismo potencial eléctrico. Si BB menos BA es cero, eso significa que el cambio de energía potencial es cero. Y eso implica que si el cambio de energía potencial es cero, eso implica que no hubo trabajo al moverse sobre esa trayectoria. Si me muevo sobre esa línea, el campo eléctrico no hace trabajo. Entonces, la relación es directa. O sea, lo que le platicaba a Pablo, ¿no? En B, el potencial eléctrico está relacionado directamente con el cambio de la energía electrostática por unidad de carga. Y es esa relación con la energía potencial electrostática lo que ya me relaciona con el trabajo. Entonces tengo que pasar por la energía potencial electrostática para relacionarlo con el trabajo. Y es justamente este argumento. Si son equipotenciales, la diferencia de potencial es cero. Si la diferencia de potencial es cero, el cambio en la energía potencial electrostática es cero. Y por lo tanto no hubo trabajo si llevar una carga de ese punto a otro. ¿Y qué implica que no se hace trabajo? Pues implica que el campo eléctrico debe ser perpendicular a las superficies equipotenciales. Y aquí iba a pintar algo, pero pues resulta que es, obviamente, entre que no encuentro cómo arreglar mi pizarra para poder tener mis herramientas y todo eso, creo que es mucho más eficiente utilizar eso, ¿no? Ya que tengo mis dos distribuciones de carga, esas líneas son las líneas, ya no me puedo girar, es así. Esas líneas son superficies equipotenciales, eso significa que tienen la misma diferencia de potencial. Si tienen la misma diferencia de potencial, entonces el sistema no cambia de energía potencial si yo jalo una carga sobre esa línea. Y si no hace trabajo, eso implica que el campo eléctrico, por la relación que guarda con la fuerza de Coulomb, en ese caso el potencial eléctrico debe ser perpendicular. Eso lo puedo ver acá. Otra vez tengo mis líneas de equipotenciales y después cuando pongo aquí la dirección del campo, las líneas siempre son perpendiculares. El campo eléctrico siempre es perpendicular a las superficies equipotenciales. Entonces, esa es en buena parte la importancia de las superficies equipotenciales. Si yo conozco como ya tengo la metodología para poder calcular y medir la diferencia de potencial, ¿se detuvo la transmisión?